Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar y poderles saludar, intercambiar saludos con cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana de la unidad número 3. Estamos ya en la semana número 4. Vamos a iniciar las actividades, obviamente tomando en consideración los temas que se han planificado para la presente semana. Y vamos a iniciar presentando justamente el material de apoyo correspondientes a la semana número 4 de la unidad número 3 y vamos a hablar justamente sobre el origen y la evolución de nuestro planeta, del planeta Tierra y cómo se han ubicado los continentes, cómo se originaron los continentes. No siempre los continentes estuvieron distribuidos como nosotros lo conocemos actualmente en el mapamundi. En algún momento estos estuvieron formando una sola masa de tierra y obviamente separado una sola masa de tierra una sola masa o una sola distribución de agua y una sola distribución de tierra. Se dieron diferentes fenómenos los cuales dieron origen y posicionaron a los continentes como los conocemos en la actualidad. Y estos temas nosotros los vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Vamos a hablar sobre el origen de la evolución de la Tierra y también de los continentes y vamos a ver los estudios sobre la forma de nuestro planeta. No siempre supimos o teníamos esa idea de que nuestro planeta era esférico, que tenía achatamientos en los polos. En una primera instancia hablamos más o menos del siglo XIX hacia atrás, tenían, y especialmente en Europa, pese a ser un continente que estaba, entre comillas, mucho más avanzado que América y que otros continentes, obviamente allá todavía se tenía una idea errónea acerca de la forma de nuestro planeta Tierra, que iban desde las ideas más disparatadas y todas aplicadas a la parte teológica, a la parte dogmática de la religión. Vamos a ver cómo se dieron estos procesos. Para ello, en 1718, el debate acerca de la forma de la Tierra, esto es achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial, sacudió al mundo científico, quienes aceptaban la teoría del astrónomo inglés Isaac Newton acerca de la ley de la gravitación universal, la gravedad y la fuerza centrífuga, consideraban que el achatamiento se daba en los polos. En diciembre de 1733, la Academia de Ciencias de París decidió tomar la iniciativa acerca de la verdadera revelación sobre la forma de nuestro planeta, enviando dos expediciones a realizar mediciones geométricas. La una fue realizada en Polonia, cerca del Polo Norte, y la otra en Ecuador. Estas expediciones se ejecutaron con el objetivo de medir la longitud de un grado de meridiano terrestre en las regiones árticas y en la zona ecuatorial. En este sentido, a nuestro país llegó la misión geodésica francesa. Gracias al apoyo de los reyes de Francia y España, se envió a Quito en el año de 1736 una delegación de científicos para realizar estudios matemáticos concretos acerca de la verdadera forma de nuestro planeta, midiendo desde el Ecuador un arco de meridiano terrestre. Entre los científicos enviados estuvieron los astrónomos y físicos Charles Marie de la Condamine, Luis Godin, Pierre Bouguer, el botánico Joseph Jossiu, el médico cirujano Jean Jacquenies, además los marinos españoles Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, los conocimientos o la contraparte en relación al territorio ecuatoriano y los recursos económicos fueron brindados por el riobambeño Pedro Vicente Maldonado. Esta fue una ayuda y una estrategia clave para el éxito de la expedición de la misión geodésica. Así que acompañó a la misión en todos los recorridos. Debido a este apoyo, la Condamine lo incluyó como un miembro efectivo de la misión geodésica y en 1747 fue presentado como miembro de la Sociedad Científica Real de Londres.
Pero aquí obviamente se le hace un injusto reconocimiento a Pedro Vicente Maldonado, pues para ese entonces Pedro Vicente Maldonado ya fue cartógrafo, ya desarrolló determinados mapas, los cuales ayudaron a obviamente a mejorar la ubicación, los puntos geográficos que necesitaba saber la misión geodésica francesa. En cuanto a la formación de los planetas, hace unos 5 millones de años atrás, 5.000 millones de años atrás, nuestro sistema solar estaba formado por un protosol. ¿Qué es un protosol? Es un proyecto de sol, o sea, fue de un tamaño mucho más pequeño y obviamente que estaba en proceso de formación. El astro que se transformaría a futuro en nuestra estrella principal, rodeado de un disco donde el gas y el polvo se concentraban mucho más. En ese disco, llamado disco protoplanetario, se formaron los cuerpos que orbitan hoy en día el Sol, lo que conocemos como los planetas. Los principales eventos vamos a ver a continuación cómo se fueron desarrollando. En primera instancia, se formaron cuerpos sólidos de pequeños tamaños, que eran los planetésimos, por un proceso de unión gravitatoria llamado acreción. En la segunda etapa, estos planetésimos se reunían formando cuerpos mayores y estos se unían entre sí para formar hace unos 4.600 millones de años los planetas, los primeros planetas. En la tercera etapa, la Tierra recién formada debió recibir el impacto de un cuerpo de gran tamaño. El material arrancado formó un anillo en torno a la Tierra y dio origen a nuestro satélite natural, como es la Tierra. Y hace unos 4.543 millones de años atrás, la Tierra y la Luna ya estarían formadas con unas dimensiones muy similares a la que nosotros las conocemos actualmente. Esto como forma de una línea de tiempo, cómo se fueron formando los planetas del sistema solar y dentro del planeta que más nos interesa, la Tierra, la Luna, nuestro satélite natural. En cuanto a la historia de la atmósfera, vamos a ver cuáles son algunas de las características más preponderantes de la formación de la atmósfera. Antes de esto, vamos a hacer un poquito de historia en cuanto a la formación de los continentes. La historia y evolución de los continentes, la forma, posición y dimensión de los continentes han ido variando a lo largo de la historia de nuestro planeta Tierra. Los continentes poseen fundamentalmente dos cortezas según su antigüedad. Eso quiere decir que en la primera clasificación son orógenos, las placas son orógenas y otras son cratones. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Los orógenos son zonas de formación más recientes, forman cordilleras y suelen tener actividad sísmica. Eso quiere decir que son nuevas estas capas. En cuanto a los cratones, son partes muy antiguas de la corteza continental, formadas en la era precámbrica probablemente. Tienen relieves bajos, su mayoría están formados por llanos y gran estabilidad geológica, por ende, su actividad sísmica es totalmente reducida. Por todo lo anterior, los geólogos calculan que hace 3.400 millones de años atrás ya existían continentes y océanos que más tarde se reorganizarían en lo que hoy conocemos como los continentes y la ubicación que estamos. Para todo esto, obviamente, para que exista todo este proceso de transformación y obviamente adecuación de los continentes para albergar vida, obviamente tuvo que adaptarse la atmósfera para que sea eh, viable para que dé origen a la vida. Y dentro de la historia de la atmósfera vamos a ver las etapas en cuanto a la formación de la atmósfera. Nuestro planeta no siempre tuvo atmósfera. Tuvo una primera instancia una atmósfera primitiva que obviamente se desvaneció en el infinito, se perdió en el espacio. Posteriormente, a partir de la segunda atmósfera o la atmósfera secundaria, ya se fue estableciendo, se fueron creando determinadas características fundamentales que dieron y albergaron vida en nuestro planeta. La atmósfera primaria, esta estaba formada por hidrógeno y helio. Al ser un planeta pequeño, la mayoría de esa atmósfera debió perderse en el espacio. Se perdió, en el espacio. Obviamente no era un planeta que tenía una fuerza gravitatoria para mantenerla concentrada.
En la segunda etapa, la atmósfera secundaria se generó por la expulsión de gases de origen volcánico. Contenían hasta un 40% de hidrógeno y demás gases como el CO2, el nitrógeno y otros componentes más, entre ellos el vapor de agua. En la tercera instancia, la atmósfera transformada por la actividad biológica, eso quiere decir, ya existían determinados microorganismos, obviamente que desarrollaban actividad biológica, esto permitió ya la conformación definitiva de la atmósfera. Esto se desarrolló hace 2.300 millones de años atrás, empezó a provocar cambios profundos en la atmósfera, ya que consumían altas cantidades de metano, CO2 y amoníaco y emitían O2 al ambiente como producto de la fotosíntesis. Eso quiere decir que los primeros seres en habitar nuestro planeta serían vegetales. Ellos son los únicos que pueden desarrollar este proceso químico de la fotosíntesis. A partir de este se formó el ozono, que fue acumulándose en la atmósfera hasta formar un manto capaz de filtrar los rayos ultravioletas procedentes de nuestro astro principal, que es el Sol. Esta es parte de la historia en cuanto a la evolución de la atmósfera de nuestro planeta hasta nuestros días, como se encuentra establecida. En función de los continentes, no siempre los continentes estuvieron divididos, estuvieron establecidos como hoy los conocemos. Y aquí vamos a ver una semblanza, vamos a ver un mapa, una línea de tiempo más que un mapa mental, una línea de tiempo en el cual vamos a ir viendo 4 etapas fundamentales en las cuales se desarrollaron y se ubicaron las masas de tierra, que son conocidas como continentes, en la ubicación que la conocemos en la actualidad. Iniciamos en la primera etapa, esto es hace unos 1.100 millones de años atrás. En la era precámbrica, el supercontinente Rodinia empezó a fragmentarse. Eso quiere decir que había un megacontinente, un único continente a nivel global. A este continente se lo denominó o se llamaba Rodinia. Este empezó a fragmentarse, eso quiere decir a romperse, a dividirse. En la segunda etapa, en los inicios de la era paleozoica, los fragmentos de Rodinia habían formado grandes continentes como Euroamérica y Gondwana. Esto a su vez siguieron fragmentándose hasta, obviamente, generar nuevos continentes. En la tercera etapa, finales de la era paleozoica, en el Pérmico, los continentes colisionaron y formaron el supercontinente Pangea. Se vuelven a unir, se vuelven a formar un megacontinente. En la cuarta etapa, a lo largo de la era mesozoica, Pangea se fue fragmentando, el continente meridional Gondwana quedó separado del grupo de continentes del hemisferio norte, que como fueron la Eurasia por el océano Tetis. Y en la última etapa, durante la era cenozoica, los fragmentos de Gondwana y la Eurasia se separaron hasta dar lugar a los continentes como los conocemos en la posición actual. Entonces, de esa manera, obviamente, tenemos parte de la historia en cuanto a la evolución de nuestros continentes. ¿Cómo los ubicamos en la actualidad? Existen diferentes vestigios, tanto geológicos como en relación a las especies, en relación a fauna, que obviamente generan bastante estabilidad en cuanto a estas teorías, pues de determinados mamíferos que en un momento existieron solo en África, coincidentemente también existieron en América del Sur. Esto quiere decir que en algún momento tanto América del Sur como el continente africano estuvieron unidos formando un solo continente, una sola masa de tierra, que fue por diferentes fenómenos naturales, obviamente se fragmentaron y se separaron hasta ubicarse como los conocemos actualmente. Y eso sucedió no solamente con este grupo de tierra, sino con el resto, que en algún momento se unieron, pero posteriormente se volvieron a separar. Y aquí nosotros tenemos 2 megacontinentes que estuvieron dentro de la historia de la formación de nuestro planeta, como es el Rodinia en la primera etapa, en la era precámbrica, y el Pangea en el Pérmico. Esos son los 2 megacontinentes que obviamente estuvieron formando en estas épocas. En cuanto a la evolución de la vida en la Tierra, los primeros organismos, los restos fósiles más antiguos son astromatólitos, fabricados por microorganismos de hace más de 3.500 millones de años atrás.
Probablemente los primeros seres vivos fueron similares a las bacterias, es decir, células procariotas. La evolución de estos microorganismos debió ser lenta, pues los primeros restos de células eucariotas más avanzadas datan de hace aproximadamente 2100 millones de años atrás. En cuanto a la diversidad de vida acuática, fue fundamental para el desarrollo de la flora y la fauna. Durante la era precámbrica, la vida estuvo limitada a ambientes acuáticos y era bastante unicelular. Eso quiere decir que eran microorganismos que estaban formados por una sola célula. Las evidencias más antiguas de seres pluricelulares datan de unos 600 millones de años y consisten en moldes y señales de actividades fosilizados de animales de cuerpos blandos y aplanados. Constituyen la llamada fauna de Ediacara, aliados en Australia, gracias a los microorganismos fotosintéticos y algas que liberaron grandes cantidades de oxígeno. La atmósfera se transformó, produciendo hace 600 millones de años un aumento considerable de ozono. Esta fue la causa aparente para la evolución. Así aparecieron los invertebrados que cubrieron sus cuerpos de conchas y caparazones. Fue la llamada explosión cámbrica, que marca el final de la era precámbrica y el inicio de la era paleozoica. En cuanto a la era paleozoica, continuó diversificándose la vida en el agua. Los animales que alcanzaron gran expansión fueron los tribólites. Estos eran organismos artrópodos que tenían un caparazón formado por 3 lóbulos y que posiblemente desaparecieron producto de la intensa actividad volcánica de nuestro planeta. También se expandieron los equinodermos, como los lirios de mar, los moluscos y los corales. El resto de vertebrados más antiguos, como los peces, datan del Ordovícico y evolucionaron de forma diversa en cada una de las etapas. La colonización del medio terrestre fue bastante diverso. El medio terrestre fue difícil de colonizar para la vida. Las principales dificultades para los organismos terrestres eran el riesgo de desecación y la radiación ultravioleta que en el medio acuático era filtrado por el agua. La conquista del nuevo medio solo fue posible cuando la atmósfera terrestre tuvo suficiente capa de ozono, que actuó como filtro de dicha radiación. La primera planta terrestre de la que se tiene constancia es la coxania del silúrico. Estas plantas tenían una estructura muy simple, con un tallo erguido que se bifurcaba unas pocas veces, probablemente cubrían zonas de marea y también playa. Ahí nosotros tenemos ya un poco más en función de este evento. Más tarde evolucionarán hacia formas que pudieran vivir más alejadas del agua. Los primeros animales en el medio terrestre fueron artrópodos, como los ciempiés y los escorpiones. Más tarde, en el Devónico, aparecieron los insectos, primeros animales en desarrollar el vuelo. También durante el Devónico existieron algunos peces que desarrollaron la capacidad de respirar el oxígeno del aire. Esos peces fueron los precursores de los primeros vertebrados tetrápodos, los anfibios que disponían de patas evolucionadas a partir de 2 pares de aletas de sus antecesores. En cuanto a la diversidad de la vida terrestre, hacia el período carbonífero, la vida en el medio terrestre estaba bien asentada y progresaba con rapidez. En torno a los ríos, a los pantanos, se encontraban selvas de helechos, arborescentes. En esos bosques habían artrópodos gigantes y una gran diversidad de anfibios. A partir de estos aparecieron los primeros reptiles. Los fósiles de reptil más antiguos corresponden a el Ilonomus. Eso fue una de las características, una de las especies, obviamente, que habitaron en aquella época. El período pérmico fue más árido. Helio propició la expansión de las primeras gimnospermas y también de los reptiles. En el pérmico se desarrolló el grupo que conduciría a la aparición de los mamíferos, los reptiles mamifoides, como el Sinonactus, que ya poseía una locomoción similar a la de un mamífero y tenía el cuerpo cubierto de pelo. Al final del Pérmico se produjo la extinción en masa más grande de la historia de nuestro planeta. Grupos enteros desaparecieron por completo y esto llevó a los geólogos a marcar esa fecha como el final de la era paleozoica.
Ya en la era mesozoica, durante el Triásico y el famoso Jurásico que siempre estamos hablando, predominaron los bosques de helechos y gimnospermas similares a las coníferas y a los quingos actuales. Los dinosaurios, los cocodrilos y los mamíferos aparecieron en el Triásico. Aunque vivieron en momentos cercanos, los dinosaurios fueron los animales dominantes en el medio terrestre durante toda la era mesozoica. Hubo también reptiles que desarrollaron el vuelo, los pterosaurios y otros que adaptaron el medio acuático como los ictosaurios. Durante el Cretácico evolucionaron las angiospermas o plantas con flor, lo que favoreció la evolución de los insectos. A finales del Cretácico se produjo una nueva extinción global que acabó con los dinosaurios y muchos otros reptiles y con animales marinos como los amótides, unos cefalópodos con conchas en forma de espiral. Entonces, de aquí ya vamos viendo también, analizando, en fin, dentro de la evolución histórica de nuestro planeta ha tenido 4 extinciones masivas, en las cuales prácticamente han desaparecido hasta el 98% de las especies de nuestro planeta. Y por último, en la era cenozoica, los mamíferos se diversificaron y se erigieron como el grupo animal dominante. Durante el Paleógeno se desarrollaron todos los grupos de mamíferos actuales, aunque algunos, como los primates, ya existían en el Cretácico. Por primera vez se extendieron los ecosistemas herbáceos como praderas, estepas y sabanas. Los homínidos aparecieron en el Neógeno durante el Cuaternario. Tanto la fauna como la flora eran muy similares a las que hoy conocemos o la que tenemos actualmente. Esta es una base, este es un recuento histórico en cómo fue evolucionando nuestro planeta, y no solamente nuestro planeta, sino también las especies que en él se desarrollaron. Recordemos que las primeras especies en habitar nuestro planeta justamente fueron los vegetales. Ellos desarrollaron, obviamente aportaron al crecimiento y fortalecimiento de nuestra atmósfera a través del proceso de la fotosíntesis. Ellos fueron quienes, obviamente, adecuaron la atmósfera para que se desarrollara o se anidara el resto de vida de los diferentes seres que se iban a desarrollar en nuestro planeta. Prácticamente es una etapa histórica, o hemos hecho un recuento histórico bastante interesante, porque es importante saber, es importante conocer cómo se dieron todos los procesos de vida. En las siguientes clases y en la siguiente unidad iremos analizando también los avances en cuanto a la evolución de todas las especies de nuestro planeta, basados en diferentes teorías, dentro de ellos la teoría de Charles Darwin, que es bastante interesante en cuanto al desarrollo de las especies se refiere. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de este tema bastante interesante que obviamente es bueno conocer, es bueno analizar para ver desde dónde evolucionaron las especies, y dentro de las especies también el hombre, que fue parte de este proceso de evolución hasta transformarse en el Homo sapiens que somos en la actualidad. No siempre fuimos así, hubo un proceso de evolución. Ojo, cuidado, que no hay que confundir muchas de las teorías, especialmente las teorías falsas, dicen que el hombre evolucionó del mono. No es así. Que obviamente evolucionó de la característica de los primates, es diferente, pero no somos descendientes del mono. Somos una especie paralela, que tenemos determinadas características y que evolucionamos mucho más rápido que obviamente los otros homínidos. Es una etapa diferente, y es una historia que nosotros iremos viendo y iremos analizando en clases posteriores. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Señores y señores, un fuerte abrazo. Que descansen. Buenas noches, licenciado, igualmente, y buenas noches para todos. Gracias, licenciado. Hasta mañana con todos. Gracias, Licen.